En el capítulo 7, un poquito a hablar sobre el amor y la gratitud a Dios. Y grábalo, Hugo, de todos modos, y al rato lo subimos. Le puse al mensaje: el que ama más. El que ama más. Lucas, quiero que todos vayan a Lucas. Voy a usar yo la versión NTV, pero igual usted use la que quiera. Lucas 7, verso 36, por favor. Es una historia un poco rara, porque si alguien siempre se opuso a Jesús fueron los fariseos. Y los fariseos son un tipo de persona religiosa, es un tipo de persona descrita por las palabras de Jesús que les gusta aparentar. Son personas que les gusta que los traten bien, les gustan los primeros lugares, les gusta. ¿A quién no le gusta lo bueno? Pero además Jesús les llama personas que no entran al reino, pero tampoco dejan entrar a otros en el reino, y son personas que están cerca de la palabra, pero están lejos de Dios. Están cerca de la doctrina, pero están lejos del Espíritu de Dios. Podemos estar muy cerca de la palabra y lejos de Dios al mismo tiempo. Podemos hacer nuestras propias reglas de la palabra y no sujetarnos a lo que Dios establece en su palabra. Así que vamos a poner atención. Y nos dice: uno de los fariseos invitó a Jesús a cenar. Así que Jesús fue a su casa, porque Jesús nunca rechaza una invitación, y se sentó a la mesa a comer. Y cuando cierta mujer de mala vida que vivía en la ciudad se enteró que Jesús estaba comiendo allí, llevó un hermoso frasco de alabastro lleno de un costoso perfume. La escritura nos va a hacer un contraste, no sé si lo han notado, pero siempre, cuando en los evangelios, siempre hace un contraste entre personas. Los fariseos no solamente eran religiosos, sino eran gente reconocida, eran como políticos, eran parte del gobierno judío, eran parte representantes de los judíos ante el imperio romano, era gente importante. Y Jesús, escuche esto, Jesús lo mismo se relaciona con gente que aparentemente es muy importante, que se relaciona con gente que aparentemente es muy sencilla y que no tiene tanta relevancia y tanta importancia. El amor de Dios es para todos, y usted y yo tenemos que aprender a convivir tanto con fariseos como con mujeres que tienen una mala vida. Vamos a dejarla ahí. Para Jesús no tenía problema en comer con publicanos y pecadores, que comer con fariseos y escribas y ancianos. No tenía ningún problema en hablar con Poncio Pilatos y en hablar con una mujer que tenía un flujo de sangre. Lo mismo se mete a una casa de un fariseo llamado Jairo para sanar a su hija, que lo mismo se mete en Betania a una casa de un amigo que además su hermana estaba loca y tenía 7 demonios y Jesús se los echó fuera. Pero Jesús no tiene nunca ningún problema en entrar en ningún lugar. Donde a Jesús se le invita, Jesús puede entrar. Y donde usted y a mí se nos abre una puerta para llevar la palabra y para llevar el mensaje de Cristo y para llevar el amor de Dios, tú y yo necesitamos perder el miedo de entrar. Ahora nos dice que esa mujer se enteró que Jesús estaba comiendo allí, y nos dice que llevó un hermoso frasco de alabastro, era como un bote de perfume básicamente, lleno de un costoso perfume, y llorando se arrodilló detrás de él a sus pies, llorando. Piensa esto: él está sentado, ella está atrás de él, y por atrás de alguna manera, no sé si está sentado o está hincado, porque en ese tiempo se acostumbraba que ellos comían hincados en el piso. Y entonces ella empieza a echar el perfume sobre los pies de Jesús, y sus lágrimas caían sobre los pies de Jesús, y ella los secó con sus cabellos, y no cesaba de besarle los pies. No cesaba. ¿Te puedes imaginar ese cuadro? Una comida donde está lleno de
pastores y discípulos y apóstoles. Y entra una mujer que no fue invitada y que además todos saben que no debería estar ahí, y viene con algo costoso, un frasco de un perfume Hugo Boss o Armani, o cuál es el más caro, Shakira, cuál es, y lo derrama sobre Jesús. Y después, no conforme con el perfume, empieza a derramar sus lágrimas sobre él, y después empieza a besar los pies. Note ese detalle porque es muy importante. Está besando los pies, no le besa los cachetes. Cuando tú y yo amamos a alguien y lo apreciamos, damos abrazos, besamos. Por ejemplo, no pienses simplemente en una pareja, pero cuando tú amas a alguien, a tu hijo, a tu nieto, a tu mamá, a tu abuelita, tú le abrazas y besas su frente, besas sus... Ella no, ella está besando. Ahora, si Jesús está hincado, entonces ella está besando la planta de los pies, los talones, o sea, la parte más sucia del pie, porque ellos andaban caminando en Medio Oriente, y vamos a estar de acuerdo que ahí todavía no había banquetas, ni pavimento, ni autos, así que ellos caminaban, y la parte más sucia, porque la parte más sucia de todos los que caminamos por esta vida y los que caminamos en el Señor son los pies, porque cuando caminamos, el hecho de caminar te ensucia. El hecho de caminar Seguimos. No cesaba de besarle los pies. 39. Y cuando el fariseo que lo había invitado vio esto, dijo para sí: si este hombre fuera profeta. Eso es lo malo de los fariseos, ¿verdad? Hacen juicios muy rápido. Dice, si él fuera profeta, sabría qué tipo de mujer lo está tocando, porque es una pecadora. Y es decir, los que vayan a apuntar, apunten esto: el amor de Dios no se juzga por quién lo está recibiendo, sino por quién lo da. El amor se juzga por quién lo da. Es decir, la mujer estaba honrando a Jesús, estaba haciendo unas muestras de afecto que Jesús no tiene problema en recibir, porque en realidad quien estaba amando era Jesús a esa mujer. Porque cuando tú y yo amamos, tú y yo permitimos que se acerquen personas que normalmente no se acercarían, porque el amor de Dios no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y dio su vida por nosotros. Aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, lo que quiero que veamos aquí es que a veces la gente religiosa es muy fácil de juzgar, es muy fácil de hacer juicios, es muy fácil de evaluar situaciones, y parece que el Señor no evalúa igual que nosotros. No es quién lo merece o quién debería estar, quién, como diría el Torno, quién es digno o quién no es digno. Simplemente Jesús deja entrar a alguien que no debería entrar, que no tiene las credenciales, no tiene los estudios, no tiene la estatura, no tiene lo que se requiere para estar ahí, y sin embargo es alguien que entra, y entra de la mejor manera que tú y yo podemos abrir y tocar el corazón del Señor. Llega y nos dice que ella estaba de rodillas llorando, se arrodilló ante el Señor, se arrodilló. O sea, es el amor, familia, el amor se manifiesta, y el verdadero amor, y el que ama más, es el que se humilla primero delante de Dios. El amor a Dios y el amor que se recibe de Dios es una respuesta a la humildad y al servicio. El Hijo del Hombre no vino para hacer servicio. Conecta esto. ¿Qué hizo Jesús la noche que iba a ser entregado? Cuando cantaron el himno, se puso una toalla y lavó ¿qué? Los pies. Y esta mujer viene y se arrodilla ante los pies. Porque cuando tú y yo nos acercamos a Dios, tú y yo venimos a sus pies. Nosotros ya no somos pecadores, somos sus hijos, pero aún así
es en una actitud de humildad. Entonces Jesús le respondió a los pensamientos del fariseo. Simón le dijo: tengo una cosa que decirte. Adelante, maestro. ¿Usted nota ahí la hipocresía en todo su esplendor? Y entonces Jesús le contó la siguiente historia. Un hombre prestó dinero a dos personas, 500 piezas de plata a una y 50 a otra. Sin embargo, ninguno de los dos pudo devolver el dinero. Así que el hombre perdonó amablemente a ambas. Digan: perdonó amablemente. Esto es amor. Perdona amablemente. Me gustó eso. Y les canceló la deuda. Y entonces le dice: ¿quién crees que amó más? ¿Quién crees que amó más? El amor de Dios y el amor que nosotros le entregamos al Señor, lo vamos a medir esto. ¿Quién ama más? Y la respuesta es: ama más aquella persona que está consciente de que no podría devolver el amor que Dios nos dio. Cuando tú y yo estamos conscientes, no importa lo que haga, no importa el sacrificio que haga, no importa lo que yo pueda dar o lo que yo pueda traerle a Dios o lo que yo pueda hacer para Dios, de cualquier manera no se puede pagar. Porque yo no creo que para este hombre o para Dios, si era un hombre rico, para un hombre rico lo mismo son 50 que 500. ¿Qué es más? Al que tiene mucho es exactamente igual. Para Dios, ¿qué es más pecado? ¿El del fariseo o el de una mujer que tiene una mala vida? Para Dios es pecado. Pero ahora nos va a decir el Señor: ¿quién crees que amó más? Es decir, ama más aquella persona que está consciente de lo que se le ha perdonado. Y nosotros a veces dejamos de amar y dejamos de mostrar amor cuando se nos olvida y dejamos de estar consciente lo que a nosotros se nos ha perdonado. Cuando a veces somos muy fáciles de evaluar. ¿Se recuerda el Salmo 103 cuando dice: bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios y recuerda de dónde te sacó? Aunque Dios perdona nuestro pasado, constantemente nos va a hacer unos pequeños recordatorios. Por ejemplo, a David lo agarra y le dice: yo te tomé de detrás de las ovejas, de detrás de la majada. Te agarré detrás de las ovejas. De donde estaba el abono, de donde estaba los usos, de ahí yo te tomé y te puse por príncipe. Entonces, cuando David oye eso, David ya no puede decir: es que yo soy David, es que yo soy el cantante, yo soy el salmista, yo soy el guerrero. Cuando tú y yo recordamos y estamos conscientes que se nos perdonó, tú y yo empezamos a amar más. Tú y yo salimos del estancamiento, salimos de la religiosidad. Cuando hay un avivamiento del Señor en nuestros corazones, hay una conciencia que a mí se me perdonó más. ¿Por qué no puedo amar más? Porque ya se me olvidó todo lo que a mí me perdonaron. Porque esta mujer, Jesús empieza a hacer una descripción más adelante, pero quiero decirte algunas cosas que escribí aquí. Tú y yo necesitamos estar conscientes de lo que hemos recibido. Porque primero recibimos perdón, pero después recibimos gracia, y después recibimos salvación, y después hemos recibido fidelidad de Dios, y después hemos recibido favor de Dios, y después hemos recibido gracia sobre gracia, gracia sobre gracia. Y no ha habido un solo día que Dios no haya mostrado su favor para nosotros. No hay un solo día que Dios no haya mostrado su corazón hacia nosotros. No hay un solo día que Dios no nos haya sostenido. No hay un solo momento donde yo haya pasado valles de sombra, de oscuridad o de dolor, que la fidelidad de Dios no esté conmigo. Ahí abajo en el fondo Dios estaba conmigo. Cuando estuve en lo más alto, Dios estaba conmigo. Cuando estuve en mi peor momento, más lejos, Dios estaba conmigo. ¿Se acuerdan cuando el salmista en el Salmo 139 dice: si me fuera en lo profundo del abismo, ahí en el Seol, ahí me guiaría tu mano
mano. Y si pusiera mi estrado en el lugar más recóndito de la tierra, ahí tú me guiarías. Si estoy como Elías en una cueva, por allá frustrado con ganas de suicidarme, el Señor estaría conmigo diciéndome: ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Si estuviera en el pináculo del templo, ahí con Satanás diciéndome: aviéntate, porque Dios te va a cuidar, el Espíritu Santo estaba ahí. El Espíritu de Dios estaba ahí sosteniendo, porque recuerda que Él había venido en forma corporal. Él permanecía ahí, porque Dios permanece fiel. Entonces, familia, ¿cuándo es que el amor empieza a enfriarse? ¿Cuándo es que el amor empieza a escasear? ¿Cuándo es que el amor empieza a dejar de manifestarse? Cuando pierdo la conciencia, cuando se me olvida todo lo que he recibido. Somos muy dados a olvidar lo que recibimos. Yo sé que en Cristo soy nueva criatura, las cosas viejas pasaron, Dios no me está reprochando, pero somos ingratos si nosotros no podemos mantenernos conscientes de dónde Dios nos ha traído, de dónde Dios nos ha sacado. Porque en el camino nos vamos a encontrar con personas que tienen una mala vida, pero que a veces tienen un mejor corazón, que no conocen la palabra de Dios como nosotros, pero muchas veces tienen un mejor corazón tienen un corazón más tierno y más humilde para Jesús. Y cuando Jesús habla esto, ahora Jesús va a empezar a hacerle una descripción a Simón, y le dice: correcto, dijo Jesús. Y luego se volvió a la mujer y le dijo a Simón: escucha la comparación. Mira esta mujer, Simón, que está. ¿Cómo estaba la mujer? ¿Cómo estaba la mujer? Arrodillada. Mira, esta mujer estaba. Número uno, tú y yo mantenemos el amor burbujeando, que no se apague la llama del amor. Ahí te va el secreto: mantengámonos arrodillados delante del Señor. Hay una actitud de humildad y es muy buena, pero es mucho mejor cuando la Biblia dice de rodillas. ¿Qué hizo Jesús en el huerto de Getsemaní? ¿Cómo estaba? Se arrodilló y oraba. Abba, Padre, todas las cosas. Hay tres cosas en esa oración. Número uno, Abba, Padre, es una confianza total y absoluta de amor y de unión. Es Abba. Abba era una expresión de amor a papá. Número dos, le dice: todas las cosas son posibles para ti. Él tiene fe. Ahí hay fe, ahí cree que Dios existe, hay confianza. Todo Hebreos 11:6 está ahí. Todas las cosas son posibles para ti. Pero no solo eso, dice: mas que no sea como yo quiero. ¿Sabes qué hay ahí? Una santa resignación, una rendición a lo que Dios quiera. Porque mi fe, aún yo podría usar mi fe para tener ciertas cosas que Dios no quiere que yo tenga. Y Jesús renuncia a eso y se resigna a lo que Dios quiere hacer con él. ¿Me explico? ¿Saben qué significa Getsemaní? Prensa. Getsemaní era un lugar de prensa donde se prensaba, creo que las aceitunas, para sacar el aceite, para sacar el contenido. Muchas veces cuando tú y yo nos arrodillamos ante el Señor y somos, a veces literalmente nuestro corazón es triturado cuando tenemos que trabajar el perdón, cuando tenemos que trabajar el rendirnos para lo que Dios está haciendo o para lo que yo estoy entendiendo que es la voluntad de Dios. Muchas veces la voluntad de Dios no es lo que yo escogería, no es lo que yo preferiría, y sin embargo esta mujer que no conoce tanto pero tiene un corazón correcto se acerca al Señor y Jesús dice: ella ama más, y como ama más se arrodilla más rápido. No tiene mucho que ofrecer, pero se arrodilla más rápido. Y dice: ve esta mujer aquí arrodillada. Cuando entré en tu casa, no me ofreciste agua para lavarme el polvo de mis pies. ¿Te imaginas la mujer para allá arrodillada? Chin, era agua lo que había que echarle.
O sea, hubiera estado un cristiano acá, de los que sí conocen la Biblia, y me dicho: no le eches las perlas a los cerdos, porque dejas que no me toque, no se me vayan a pegar los demonios. Hey, ¿a poco no? Y le dice: ¿ves esta mujer? No me ofreciste agua para lavarme el polvo de los pies, pero ella los lavó con sus... Ella los lavó con sus... Porque sabe qué es lo que... Conéctelo otra vez con Jesús. Cuando les dice Pedro: no, lávame todo. Y Jesús le dice: no necesitan que les lave todo, sino los... Porque lo que se ensucia con el caminar los... Ama más el que puede de rodillas lavar los pies de Jesús en sus hermanos. Cuando tenemos hermanos que a veces necesitan, ¿verdad?, tus lágrimas, necesitan el amor en las lágrimas, en su caminar, en sus pies. Ella no ha... Y lo secó con sus cabellos. Y luego le dice: tú no me saludaste con un beso. Pero ella, desde el momento en que entré, no ha dejado de besarme. ¿Qué? Los pies. Es decir, todo el amor y amar más y mantener la llama del amor en la iglesia de Cristo y en nuestros corazones tiene que ver, familia, con amar lo que más necesita ser limpiado de las personas: los pies de Jesús. Hemos cantado: quiero ser tus manos, quiero ser tus pies. De hecho, una de las cosas que Jesús dejó y que todavía se practica en el libro de los Hechos era la cena del Señor y era el lavamiento de los pies, que no era otra cosa que una actitud de humildad y de servicio hacia los hermanos. Ahora, no es solo un acto de quitarle los calcetines y echarle agüita y qué vergonzoso. Ahora ya no se vería vergonzoso, hasta nos veríamos muy espirituales. Pero cuando tú y yo estamos conscientes de lo que se nos perdonó, tú podemos ir de rodillas delante de Jesús y lavar esos pies de tantas personas que tenemos por ahí que nomás no agarran la onda, que nomás no acaban de plantarse bien, que no acaban de caminar bien con el Señor, que a veces caminan y a veces no caminan, y a veces se caen y a veces se levantan, y a veces uno dice: ay, hijos de toda su edad del Señor, y ama más. ¿Cómo podría mostrar el amor de Dios? Porque Jesús dice: ella hace todo esto porque ama más. Entonces, cuando tú y yo no solo podemos besar heridas, sino besar los pies, porque el amor besa lo que nadie quiere besar, lo que por naturaleza se ensucia más fácil. El amor unge lo que nadie ungiría. El amor ve valor donde nadie más lo vería. El amor ama, es decir, el amor ama a quien nadie quería amar. Ese es el amor de Dios. El amor de Dios es incondicional. El amor de Dios es a veces para la mente humana irracional. El amor de Dios es justo porque Dios es justo, pero humanamente hablando a veces es injusto porque Dios ama a quien nadie más amaría. Jesús recibe y aprecia y valora a quien nadie más lo hace. De hecho, en ese tiempo las mujeres ni siquiera tenían una voz o un voto o una posición, y Jesús no solo las vuelve parte de su ministerio, les empieza a dar valor, empieza a sentarse a platicar con ellas, empieza a dejar hablarlas, permite que se le acerquen, permite que lo toquen, permite que se sienten a sus pies. Eso no era normal en ese tiempo, pero este es el amor de Dios. El servir a quien nadie quiere servir, en ayudar a quien nadie quiere ayudar, amar a quien nadie quiere amar.
en poner algo valioso, como la unción, como el perfume, como la oración, ¿qué era el perfume? El perfume y el incienso no eran otra cosa que se ponía sobre el sacrificio, y entonces cuando eso se prendía, entonces salía el aroma. Cuando le echabas al fuego, salía el aroma y era el olor grato, el perfume. Escucha, ¿a qué relacionamos esto? Cuando tú y yo podemos amar y honrar a quien no lo merecería, o a quien no tendríamos que hacerlo, porque estás besando y perfumando los pies de Jesús. Estamos hablando de la iglesia que está, vamos a decir, en la parte más baja del cuerpo, en la parte más sucia del cuerpo, y entonces tú y yo podemos amar, y tú y yo podemos servir, y tú y yo podemos ser útiles. Y un día, cuando el Espíritu Santo les abre los ojos, ellos se dan cuenta que era Dios, se dan cuenta de todo lo que se les ha perdonado. Y es mi opinión que ella estaba ungiendo los pies de Jesús, pero en realidad Jesús la estaba ungiendo a ella. Jesús la estaba aceptando a ella. Todo lo que nos dice después Pablo en Efesios 1, Jesús la estaba aceptando, Jesús la estaba perdonando, Jesús le estaba dando un futuro, Jesús la estaba predestinando, Jesús la estaba preparando, Jesús la acababa de recibir, Jesús le estaba otorgando su favor, su perdón, su gracia, le estaba amando, aceptando, honrando, dignificando, la estaba ungiendo. Y le dice Jesús 47, te digo que sus pecados, dice la NTV, que son muchos. Sus pecados, que son muchos. No sé tú, pero los míos sí son muchos. Tus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Ahora, lo interesante es que tú no la ves pedir perdón. Pero cuando tú te encuentras con Jesús, tú puedes tener una conciencia muy clara. O sea, lo que yo estoy viendo, esta mujer estaba naciendo de nuevo, y Jesús se está dando cuenta y le dice sus pecados. Porque cuando tú y yo nos humillamos, el que se humilla delante del Señor, el Señor les decía de esta noticia que ha estado estos días. En la universidad se metieron a tener una reunión de oración, alumnos universitarios. El Espíritu Santo cae y llevan 4 días que no pueden salir de ahí. La gente entra y cae bajo convicción del Espíritu Santo, y están orando y están confesando sus pecados, arrepintiéndose de sus pecados y adorando. Solo ha habido una predicación de 40 minutos. Todo lo demás ha sido oración, adoración, y unos entran y otros salen, y así están, y llevan 4 días que no pueden parar, y nadie entiende qué pasa. El Espíritu Santo cayó ahí. El Espíritu Santo cayó ahí. Por eso tú y yo no podemos menospreciar los que hoy no les tocó transmisión y lo están viendo diferido. Tú tienes que valorar la reunión, la adoración, la búsqueda del Señor. No es que esto te vaya a venir, te va a salvar, o no venir, te va a llevar al infierno. Pero tú y yo tenemos que valorar el tiempo de amar y de adorar al Señor, el tiempo de comunión. Venir no a cumplir, sino vengo a adorar al Señor. ¿Se acuerdan de esa canción viejita que decía: vine a adorar a Dios, vine a adorar, vine a exaltar su santo nombre? Es a lo que vine, es a lo que vine. No sé qué va a haber, no sé qué van a decir, no sé quién va a estar, pero yo voy a estar, porque esta es la casa de Dios, esta es puerta del cielo. Venimos a adorarle, venimos a ofrecerle. Y cuando Dios encuentra corazones tiernos que le buscan, que le aman, que le honran, que se humillan delante de Él, entonces Dios abre los cielos y Dios derrama de su espíritu. Y entonces nos dice: te digo que sus pecados, que son muchos, son perdonados. Por eso, escucha esto, por eso ella me demostró tanto. Por eso ella dice la NTV, por eso ella me demostró tanto amor. Y por eso a veces nosotros demostramos tan poquito amor, porque se nos olvidó
de dónde Dios nos sacó. Se nos olvidó que cuando no éramos nadie, el Señor nos hizo sus hijos. Se nos olvidó que cuando no teníamos nada, el Señor nos ha bendecido, el Señor nos ha prosperado. Se nos olvidó que cuando éramos pecadores y estábamos en lo más sucio y en lo más bajo, el Señor nos dio de su gracia, nos dio su perdón. El Señor dio a Jesús, el Señor nos abrazó así como estábamos, así con nuestra historia, así con nuestras cicatrices, con todo lo que nos avergüenza de nuestro pasado. Y así el Señor nos amó, nos aceptó y nos dio su perdón y nos dio su gracia y nos hizo aceptados en Él, nos hizo aceptos en el amado. Y no solo eso, nos sentó junto con Jesús como su Hijo en los lugares celestiales. Ay, denle un aplauso al Señor por eso. Por eso ella me demostró tanto amor, pero una persona a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. Y entonces Jesús le dijo a la mujer, o sea, entonces le avisó: tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Tus pecados. ¿Cómo recibe perdón? Ni siquiera dijo nada. Porque a veces cuando tú y yo venimos del Señor, a veces la mejor oración es no decir nada. Doble sus rodillas, quebrántese delante del Señor. A veces no sé cómo decirlo y solo lloro. Pues llora. En el gimnasio ¿cómo se dice? El instructor a veces pone a algunos a trabajar muy fuerte y unos sientes que dice: voy a vomitar, siento que voy a vomitar, y le dice: pues vomita. Y a veces estamos delante de la presencia de Dios y siento que quiero llorar, pues llora. A veces solo tengo que estar ahí. ¿Sabe que practicar la presencia de Dios a veces es solo lo que hizo esta mujer? Doble sus rodillas. Y a veces no hay que decir nada, sino estar ahí hasta que el Señor haga algo en nosotros. A veces no has dicho nada y su presencia está ahí y tú estás ahí arrodillado, estás ahí tirado y tú no sabes qué está pasando, pero sabes que Dios está ahí. Eso es orar. Eso es orar. No está en mi capacidad para hablar, sino en la capacidad del Señor para oír mi corazón, para captar lo que está en mi corazón y para recibirlo como un perfume. Cada oración, Apocalipsis dice que las oraciones son como perfumes, que las lágrimas son como perfumes que están ahí, que el Señor tiene presente sus lágrimas, sus oraciones. Las oraciones de los santos son el incienso, la adoración. Cuando tú y yo adoramos, cuando tú y yo damos gracias, cuando tú y yo estamos buscando al Señor, adorando al Señor y trayendo, tú estamos demostrando que tu amor puede crecer por Dios. Sí, lo amo, pero puedes amar más, porque aquí dice: el que más se le perdonó, más ama. No es de que voy a pecar para que Dios me perdone más y lo pueda amar. No, eso no. Eso no. Es cuando yo estoy consciente de que Él me perdonó. Entonces amo más. Entonces puedo expresar más. Entonces puedo ir más allá. Entonces no me importa quién vea, porque escucha esto: el día que tú estás tan consciente de lo que Dios ha hecho contigo, ya no te importa si está un fariseo o si está un político o quién te está viendo. Tú vas delante del Señor y haces lo que tienes que hacer. Tú vienes delante de Jesús y haces lo que tiene que hacer. El día que le tenemos temor al Señor, respeto al Señor, vamos a dejar de tenerle miedo a la opinión pública. Vamos a dejar de tenerle miedo a lo que opinen unos religiosos o a lo que opinen los críticos y los jueces de la vida ajena. El día que tú y yo nos humillamos delante de Dios, somos verdaderamente libres. Conocemos la verdad, conocemos a Cristo, conocemos su presencia, conocemos su palabra, pero de una manera viva, no de una manera religiosa como ellos. Conocemos la vida, la palabra hecha vida, y la palabra trae vida. La palabra es espíritu, la palabra corta, la palabra sana, la palabra levanta, la palabra cambia. Amén. Y termino esto: el verdadero amor de Dios perdona, levanta
y da la oportunidad de comenzar de nuevo. Hija, tus pecados te son perdonados porque la fe obra por el amor. Otra versión, la NTV dice: la fe se expresa por medio del amor. Diga, la fe se expresa por medio del. Por eso, muéstrame tu fe con tus obras. La fe se expresa por medio del amor. Pónganse de pie, pónganse de pie. Sergio, toca tantito, ¿estás? Tómense de las manos, ahí donde están, con quién están, por filas, y vamos a orar por la iglesia. Tener unos minutos. Padre, oramos y traemos la iglesia delante de ti. Empiece a orar en voz alta. Señor, ponemos la iglesia delante de ti. Nuestros hermanos que te necesitan, nuestros vecinos que te necesitan, nuestros amigos que te necesitan. Que nunca se nos olvide todo lo que nos has perdonado. Que nunca se nos olvide todo lo que nos has amado. Que nunca se nos olvide de dónde nos sacaste. Que nunca perdamos la gratitud, la conciencia y la pasión de amarte, de servirte, de buscarte. Que te busquemos, Señor. Que te busquemos con un corazón puro, con un corazón limpio. Señor, pon una carga en nuestros corazones para besar tus pies, para tocar a aquellos que nadie quiere tocar, para besar a aquellos que nadie quiere besar, para poner perfume y unción y para ponerlo valioso donde nadie ve valor. Señor, abre nuestros ojos, abre nuestros ojos, abre los ojos de nuestro entendimiento. Danos entendimiento, danos sabiduría. Señor, te anhelamos, anhelamos de tu gracia, anhelamos de tu gloria en medio de nosotros. No queremos que Maranata se convierta en un club donde solamente viene un selecto grupo. Queremos que sea una casa de Dios y una puerta del cielo. Que sea un lugar, un hospital para los que están enfermos, abatidos, en opresión, para ser liberados. Que sea un hospital para el alma. Que sea casa de Dios, que sea puerta del cielo, que sea casa de oración para todas las naciones, para todos los pueblos, para toda la gente. Y nadie va a estorbar que alguien entre, y nadie va a estorbar, y nadie tomará tu gloria, y nadie tomará tu lugar, y nadie tomará lo que no le pertenece, lo que solo te pertenece a ti, Señor. La gloria y las vidas son tuyas, y la iglesia es tuya, y tú edificas la iglesia, y las puertas del infierno no prevalecen contra ella. Tu iglesia es y será columna y baluarte, defensora de la verdad, fundamento de las verdades de tu palabra, no de la moda, no de la cultura, no de las emociones, no de los sentimientos, sino de tu palabra, de tu espíritu. Amamos tu presencia, amamos tu gloria, Señor, y te queremos a ti por sobre todas las cosas. Vamos, levante su voz y ore eso conmigo. Nos ponemos de acuerdo, Señor, porque anhelamos tu gloria, anhelamos tu gloria, anhelamos tu gloria, Señor, anhelamos tu gloria. Anhelamos tu gloria, anhelamos tu gloria en medio de nosotros. Anhelamos tu presencia, Señor. Esa es la razón, eso es lo que nos mueve. No hay otra razón, no hay otro interés,
no tenemos nada que demostrarle a nadie, no tenemos ninguna contienda con nadie. Queremos tu gloria en medio de nosotros, queremos agradarte, queremos tocar tu corazón. Nada más. No nos debes nada, no nos debes nada, Señor. Y en cambio nosotros te debemos todo a ti. Te debemos todo a ti, Señor. Glorifícate en medio de nosotros. Glorifícate en medio de nosotros. Glorifícate, derrama, levante su voz, dígale: derrama tu Espíritu Santo sobre la iglesia, derrama tu Espíritu Santo sobre los hogares, sobre todo donde los matrimonios están en crisis, donde los hijos están en crisis, donde hay situaciones que tú conoces, Señor. Derrama tu Espíritu, cumple tus propósitos ahí, salva a nuestros jóvenes, salva a nuestros hijos, salva a aquellos, Señor, que te han dejado por causa de los afanes de la vida, por causa de las riquezas, el engaño de las riquezas. Señor, glorifícate en esos hogares. Glorifícate en esos hogares. Trátalos, Señor. Cumple tu propósito. Estórbales en su camino al desastre. Aquellos que están en pecado, aquellos que están ocultando pecado, Señor, no les tomes en cuenta y concédeles el don del arrepentimiento. Tu Espíritu Santo redarguyendo corazones, tu Espíritu Santo redarguyendo corazones, los que se han enfriado, los que han abandonado tu palabra, los que te han abandonado a ti, Señor. Tu Espíritu Santo redarguyendo los corazones, tu Espíritu Santo redarguyendo vidas, tu Espíritu Santo trayendo, Señor, convicción de justicia, de pecado y de juicio, tu Espíritu Santo avivando lo que ha empezado. Aquel que empezó la buena obra en nosotros la perfeccionará. Tu Espíritu Santo perfeccionando lo que ha empezado en los jóvenes, lo que ha empezado en los niños, lo que ha empezado en los adultos. Señor, levanta una generación de jovencitos, de niños, de adolescentes que te aman, que te buscan y que te sirven. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Traemos la iglesia delante de ti, Señor. Traemos la iglesia delante de ti, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Vamos a preparar nuestras ofrendas. Los que